inicio a la charla de la tarde de hoy, medidas de orden general. En caso de algún siniestro, algún incidente, alguna emergencia, vamos a proceder a abandonar este recinto por las puertas, por el área donde está la mesa de inscripción. Nos vamos a ubicar en el área de parqueo y ahí nos vamos a quedar hasta que se nos dé la orden de nuevo de regresar al recinto. Por favor, pongamos lo que son nuestros teléfonos celulares en modo de silencio y lo que son preguntas, si gustan, ustedes las pueden ir anotando y al final de la charla vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan formular la pregunta que ustedes quieran. Sí les pido una situación. La persona que tenga alguna pregunta, por favor, va a levantar la mano y entonces la compañera se va a acercar con el micrófono para que usted pueda hacer la pregunta. De manera que no solo los que estamos aquí puedan oírla, sino también las personas que nos están siguiendo por internet puedan escuchar la pregunta. De nuevo, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla sobre cambios regulatorios recientes y su impacto en los entes financieros. Antes de dar inicio a la charla, quisiera excusar a don Javier Cascante, superintendente, ya que él por motivos de fuerza mayor no pudo presentarse el día de hoy. Pero envió a su representante y entonces la charla va a estar a cargo de don Genaro Alonso Segura Calderón. Don Genaro es director general de servicios técnicos de la SUGEF. Es máster en economía con énfasis en mercadeo de capitales de la UCR. Está certificado por la Global Association of Risk Professionals y ha sido profesor de posgrado de economía de la UCR y expositor en varios foros locales e internacionales sobre tópicos relacionados con la medición de riesgos financieros, prácticas de gestión de riesgos y supervisión bancaria. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de don Genaro. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir en este foro, en representación de la Superintendencia, sobre tópicos relacionados con los cambios recientes de regulación, pero más que todo mencionarles algunos aspectos también hacia adelante sobre la agenda en términos generales de tipo regulatorio. Bueno, no me han traído todavía cómo pasar las diapositivas, pero lo vamos a ir haciendo por aquí. Quisiera, previo a entrar al tema regulatorio, que es el tema que nos tiene acá reunidos, ubicar en el contexto de qué es lo que está motivando principalmente a la superintendencia a avanzar en estas áreas precisamente de reforma de regulación. Uno de los principales aspectos que ha venido desarrollando la superintendencia prácticamente desde el año 2010 es un cambio en su enfoque de supervisión. El carácter integral, digamos, que requiere este nuevo enfoque supervisor conlleva cambios también en el área de regulación y de ahí se justifican muchos de los aspectos de los que vamos a conversar. Entonces voy a dedicar unos minutos a ubicar en el contexto a qué me refiero cuando hablo de un nuevo enfoque de supervisión y poder vincular sus alcances, ¿no?, los aspectos hacia los cuales la superintendencia se va a enfocar con los temas regulatorios que vamos a comentar también.
Tradicionalmente, al igual que evoluciona el negocio financiero, también lo hace la actividad de supervisión bancaria. La actividad financiera se caracteriza cada vez más por ser muy dinámica, ¿no? Por la sofisticación en la medición de los riesgos, por el fortalecimiento de las prácticas de gestión de riesgos de las entidades y por la competitividad misma del mercado, lo que lleva a las entidades a un dinamismo tal que obliga también a los entes reguladores a estar de cerca, sobre todo con el entendimiento del negocio y de los riesgos que incorporan todas estas nuevas actividades y las nuevas coyunturas y demás a las que se enfrenta el sistema financiero. Durante muchos años, la superintendencia, en un proceso de evolución de sus enfoques de supervisión, nada más para comentarles, por ejemplo, en los años 80, por ejemplo, el ente regulador tenía en su planilla ingenieros agrónomos que iban a visitar precisamente las fincas a contar ganado, por ejemplo, de las garantías bancarias. Hoy en día eso no es así, pero les comento precisamente cómo los enfoques del ente regulador van cambiando. Posteriormente hubo un cambio hacia un enfoque financiero contable y entonces los entes reguladores principalmente se especializaban en el área financiero contable y realizaban actividades similares a tipo auditoría. Ahora ya no necesariamente se sigue ese enfoque, ahora se busca el robustecimiento, por ejemplo, de las auditorías internas de los bancos y el nuevo perfil del ente regulador está más bien enfocado hacia la medición de los riesgos. Es un enfoque más prospectivo, en donde entran en juego aspectos más complejos de medición, como puede ser, por ejemplo, la calidad de la administración o de la gestión bancaria, o la previsión de eventos futuros a través de análisis de estrés, por ejemplo, que puedan afectar a las entidades financieras. Entonces, como vemos, toda esta evolución también plantea un reto importante de la superintendencia y la lleva a ir cambiando de un enfoque de supervisión basado en un enfoque de tipo de cumplimiento a un enfoque más basado en riesgos, que se caracteriza, entre otros aspectos, por estar fundamentado en principios generales sobre buenas prácticas de gestión. Esto lo que implica es que el supervisor tiene que decirle a las entidades qué es lo que él entiende o qué es lo que él espera como una buena práctica de gestión. Y la forma, precisamente, como esto se hace llegar y entender a las entidades, en buena parte es a través del marco de regulación. Una de las características de este nuevo enfoque es que debe ser proporcional a los modelos de negocio de las entidades financieras. Este cambio implica grandes retos porque un enfoque basado en cumplimiento es, digámoslo así, un enfoque igual para todos. Pero un enfoque basado en riesgos tiene que hacer distinciones entre los diferentes modelos de negocio. Por ejemplo, no es igual, por ejemplo, el enfoque de gestión de riesgos de una cartera crediticia, enfocada, por ejemplo, en crédito de consumo o tarjetas de crédito, a una entidad financiera enfocada en temas empresariales, por ejemplo. Gracias. E igualmente las entidades financieras cada vez más incurren en riesgos diferentes al crediticio tradicional, como son los riesgos cambiarios, riesgos de mercado, riesgos de liquidez, que cada vez también exigen más análisis, rigurosidad en sus mediciones. Entonces, el enfoque hacia el cual la superintendencia está avanzando tiene que ver en cómo la superintendencia decide qué observar y hacia dónde enfocarse en la entidad financiera, en la forma como conoce y entiende el modelo de negocio y los riesgos, en la forma como va a valorar el marco de gestión de riesgos de la entidad financiera, cómo asigna los recursos de supervisión, cómo se comunica con la entidad financiera y cómo toma acciones oportunas. En cierta forma, abarca todo el ámbito de funcionamiento del ente regulador. Entonces, de manera general, ese enfoque principalmente se va a centrar en un análisis más prospectivo, continuo e integral de los riesgos asumidos por la entidad para evaluar su naturaleza, impacto y alcance. Siempre existe algún componente de tipo
regulatorio de cumplimiento, porque sabemos que la actividad bancaria es una entidad altamente regulada, está sujeta a marcos legales muy concretos, específicos, y siempre van a existir temas de cumplimiento legal o de algunas regulaciones. Lo que fundamentalmente queremos resaltar es que el énfasis va a estar ahora también contemplado por este tipo de enfoque. Un aspecto medular de este nuevo enfoque es, por ejemplo, la determinación del perfil de riesgo de la entidad, que precisamente es lo que la distingue de las otras. Siempre sectores supervisados, como el sector cooperativo, por ejemplo, como sector mutualista, a veces la misma banca pública, banca privada, cada uno pide un enfoque supervisor diferenciado. Realmente el enfoque basado en riesgo se basa en esa diferenciación, pero precisamente distinguiendo por las características propias de cada entidad financiera. Entonces, por ejemplo, una entidad bancaria pública que no puede acceder al capital, por ejemplo, o de manera similar a una entidad privada, basa mucho de su crecimiento patrimonial en la generación de recursos propios. Una entidad cooperativa, por ejemplo, tiene la característica de que su capital es variable. El socio puede retirarse en cualquier momento. Esta característica particular de este modelo de negocio le incorpora riesgos particulares también a ese tipo de negocio, ¿no? Entonces, estas características deben estar consideradas no solo a la hora de efectuar la supervisión, sino a la hora de aplicar también la regulación. Entonces, la superintendencia, digamos, es muy optimista en cuanto al cambio de enfoque que desea realizar, y prácticamente es como un remozamiento, ¿no?, de muchas de sus funciones anteriores. No solamente implica un enfoque nuevo, sino un marco regulatorio congruente con ese enfoque, una forma de trabajo también diferente, una estructura del órgano regulador también diferente, y aspectos de gestión misma como el perfil del supervisor o la estrategia de capacitación. La superintendencia inició este proceso aproximadamente en el año 2010, ha venido teniendo apoyo de diferentes organismos para desarrollarlo y se espera oficializar, es decir, que sea el lenguaje común entre la superintendencia y las entidades financieras a partir del 2017. Entonces, pues queremos llegar a un cambio que cree los incentivos necesarios para que las entidades mejoren en la gestión de sus riesgos y cuya columna vertebral está en el perfil de riesgo de la entidad. Este perfil es una opinión fundamentada que se basa en el conocimiento de la entidad y se construye con elementos tanto cuantitativos como cualitativos. No es el resultado de una fórmula cerrada, un algoritmo de cálculo, sino que es una valoración. Y aquí es donde comienzan a plantearse los grandes retos que incorpora este nuevo enfoque. Entre las herramientas principales para este enfoque es la matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos integra aspectos como las actividades significativas, el riesgo inherente, la forma en que la entidad gestiona sus riesgos, los cuales se pueden ver amortiguados precisamente por la calidad de esa gestión de riesgos. ¿Cuál es entonces, a qué me refiero yo con alinear incentivos entre el ente regulador y la entidad financiera? Evidentemente, hay una interrelación entre lo que es un buen gobierno corporativo y un buen proceso de supervisión basado en riesgos. Por ejemplo, para una entidad financiera, generalmente se encuentran dentro de sus objetivos de negocio la rentabilidad, el crecimiento y la continuidad de sus operaciones en el mercado financiero. Para el supervisor, la misma legislación también le plantea objetivos como una entidad financiera estable, segura y solvente. Hay un vínculo técnico entre los objetivos de rentabilidad, crecimiento y continuidad con los objetivos que a la vez busca el supervisor financiero. En la medida en que una entidad es rentable, muestra un crecimiento sano y se garantiza su continuidad de negocio,
se puede tener un sistema financiero más estable, con mayor seguridad y fuerte patrimonialmente. Entonces hay una congruencia de objetivos que se busca potenciar a través de este enfoque supervisor. Las entidades se espera que detengan una buena conducción de los negocios y la supervisión obtenga una buena certeza sobre la forma como la entidad conduce esos negocios. Bueno, no, aquí tal vez no lo pueden visualizar tan claramente, pero creo que esta presentación les queda a disposición. La matriz de riesgos, en términos muy generales, asocia los riesgos inherentes a las líneas de negocio significativas de una entidad financiera con los principales componentes de su administración, como la junta directiva, los sistemas de control, la gerencia, etc. Entonces, en la medida en que la entidad financiera tenga una buena gestión de riesgos en función de los riesgos que asume, es posible mitigar esos riesgos. El otro mitigador importante de los riesgos de una entidad financiera es el capital. Pero la crisis financiera, por ejemplo, a nivel internacional y experiencias individuales de crisis individuales en el sistema financiero, ha dejado ver que no existe un nivel de capital suficiente que compense una mala gestión de una entidad financiera. Siempre un aspecto fundamental es la calidad de la gestión de la entidad financiera. Entre otros aspectos, ¿no?, como por ejemplo lo que mencioné a nivel de capital, el otro aspecto fundamental es la capacidad de la entidad y la calidad de la generación de utilidades y su posición de liquidez. Posición de liquidez y gestión en general de la liquidez. La liquidez riesgo y característico de las entidades financieras que precisamente toman riesgos adquiriendo fondos que deben ser devueltos en el futuro. Mientras tanto, la entidad coloca esos recursos en instrumentos financieros, en créditos, pero precisamente existe un riesgo de liquidez en la medida en que tenga dificultades para hacer frente a las demandas de esos recursos. Entonces, a pesar de que aquí se identifican de una manera muy específica un riesgos como crédito, mercado, riesgo operativo, por ejemplo. Los aspectos como capital, utilidades y liquidez, ahora bajo el nuevo enfoque, son transversales a toda la actividad financiera de una entidad. Una entidad puede ver afectado su riesgo de liquidez por la vía del crédito, por ejemplo, ante demandas extraordinarias de crédito, por la vía del riesgo de mercado, ante caída en el precio de instrumentos financieros, por ejemplo, a través del mismo riesgo cambiario, ¿verdad?, mediante, por ejemplo, cambios en las estructuras del portafolio, de dolarizado a colonizado, por las personas en busca de mejor rentabilidad o mejores posiciones de rentabilidad. Entonces, los aspectos como capital, utilidades y liquidez, que hoy en día son indicadores específicos en un modelo muy automático, pasan a ser aspectos transversales a toda la actividad financiera. Con ese contexto, entonces conversemos un poco de los temas regulatorios que se han venido emitiendo en lo que va de este año y algunos aspectos que se espera trabajar también durante el resto de este año. La agenda para este año de la superintendencia está muy enfocada en el fortalecimiento del gobierno corporativo y de la gestión de riesgos específicos de las entidades financieras. Básicamente, la superintendencia quiere transmitir su expectativa de qué se entiende por una gestión adecuada de riesgos. Y también se desea avanzar en algunas recomendaciones que ha emitido el Comité de Basilea, que es un organismo internacional que agrupa a los principales entes reguladores y que emite recomendaciones sobre buenas prácticas de gestión. Algunos de los temas medulares sobre los que se espera trabajar este año en relación con esos estándares es en la definición del capital. Ahora voy a comentar un poco en qué aspectos se piensa cambiar la forma como se mide el capital regulatorio, digamos, de una entidad financiera. Entre las áreas que se esperan abordar durante este año se encuentran entonces
el gobierno corporativo y la definición de un marco de idoneidad y experiencia. Esta propuesta de regulación recientemente fue aprobada para consulta externa por parte del Consejo Nacional de Supervisión y ya se encuentra en audiencia en la industria financiera. Se desea continuar con algunas reformas en el área de crédito, avanzar en un nuevo marco sobre gestión del riesgo operativo. Este es un tema del cual no existe, digamos, un planteamiento del supervisor sobre lo que espera de las entidades en esa materia. Se ha avanzado en algunos aspectos del riesgo operativo, como es el tema tecnológico, pero la experiencia ha demostrado que el riesgo operativo es uno tal vez de los más importantes a los que se enfrenta una entidad financiera. Problemas de riesgo operativo pueden potenciar los riesgos de crédito, los riesgos de mercado y los riesgos de liquidez. Entonces, para la superintendencia es muy importante definir con claridad sus expectativas en torno al riesgo operativo. Algunos aspectos puntuales sobre gestión del riesgo de tecnologías, que también recientemente fue enviado en consulta a la industria financiera. Se desea avanzar en temas de riesgo de mercado, lo que les mencioné sobre la definición de capital y una mejora en procesos de la superintendencia que tienen que ver con trámites, autorizaciones y algunos de estos, digamos, servicios que la superintendencia ofrece al sector supervisado. Profundicemos en algunos de ellos sobre sus alcances. El tema de gobierno corporativo, como lo mencioné al inicio, lo vemos prácticamente como una regulación de tipo sombrilla, ¿no? Una regulación que cubre no solamente a toda la diversidad de entidades supervisadas por la SUGEF, sino de las 4 superintendencias. Esta es una norma de alcance general para todos los entes supervisores y para todos los supervisados de estas, de manera que abarca los sectores de pensiones, valores, seguros y banca. Esencialmente, después de la crisis financiera, se determinó que uno de los aspectos que pudo haber potenciado o acrecentado el nivel de riesgo asumido en estas crisis financieras es que no había un buen alineamiento entre el gobierno corporativo y la administración integral de los riesgos. Entonces, uno de los grandes cambios que se incorporan dentro de los nuevos estándares es que la función de riesgo, llamada también ahora como gobernabilidad de riesgos, está completamente incorporada en el marco de gobierno corporativo de las entidades. Tradicionalmente se veía como una figura separada en unidades de riesgo, en áreas de riesgo muy puntuales, pero ahora se desea que sea plenamente incorporada desde el gobierno corporativo de las entidades financieras. El otro aspecto que se desea fortalecer, por ejemplo, es la presencia de miembros independientes en los directorios de las entidades financieras. Esto es un tema nuevo, pero fundamentalmente lo que busca es balancear la ecuación del gobierno corporativo. Hay sectores que tradicionalmente, digamos, inclusive por su marco legal, tienen debilidades en ciertos aspectos del gobierno corporativo. Por ejemplo, por ley de las asociaciones cooperativas, es posible sustituir la auditoría interna por un comité de vigilancia, pero el comité de vigilancia no es un sustituto perfecto de una auditoría interna. Esta debilidad ocasiona que entonces tal vez no haya buenos informes hacia los consejos de administración, etc. Se desea fortalecer entonces la exigencia de un consejo de administración mediante un miembro independiente con más conocimiento, con más entendimiento del negocio financiero. Otro aspecto que se desea fortalecer es el alineamiento en las políticas de remuneración de las entidades con incentivos de las mismas entidades financieras. Y el tema esencial acá es que luego de la experiencia de la crisis financiera, la toma de riesgos que pudo estar asociada a altos bonos o beneficios a empleados
y que luego se manifestó en riesgos significativos sobre las entidades financieras, no fueron posteriormente, digamos, reclamados como una recuperación, digamos, de esos grandes bonos o pagos que se hicieron en las entidades financieras. Lo que esto conlleva es que se esperaría que los beneficios sobre la toma de riesgos o utilidades estén diferidos en el tiempo, porque los riesgos se manifiestan un poco más adelante en el tiempo, es decir, que estén más asociados o alineados al tiempo en que los riesgos se manifiestan, no necesariamente cuando se identifican los beneficios, sino cuando surgen los riesgos asociados por las nuevas posiciones asumidas de una entidad financiera. Igual se quisiera que las entidades tengan una mayor rigurosidad en la definición de estos comités de remuneración. Un tema que está muy vinculado con esto, por ejemplo, y que está definido, está ahora propuesto dentro de la definición de capital, es que las participaciones sobre utilidades, por ejemplo, dividendos, excedentes, ciertos bonos o empleados o beneficios a empleados, en algunos casos, sobre todo cuando la entidad tiene problemas, pueden ser utilizados para mostrar una posición fuerte en el sistema financiero, generando más bien un proceso, un ciclo de deterioro, ¿verdad? Cuando más bien esos fondos deben permanecer y fortalecer patrimonialmente la entidad, tienden a salir para dar una idea, una muestra, digamos, de una entidad fuerte y solvente. Eso ocurrió en la crisis en los Estados Unidos, específicamente a finales del 2007 y 2008, pero entonces se desea que exista un mayor rigor precisamente en la gestión de estas remuneraciones de las entidades financieras. El otro aspecto que se está planteando es definir con un poco más de claridad o exigirle a las entidades que definan los conceptos de idoneidad y experiencia de los miembros de sus juntas directivas. La superintendencia tradicionalmente es rigurosa a la entrada, es decir, cuando viene una entidad nueva, pero cuando una entidad ya está en marcha y hay cambios en sus marcos de gobierno, juntas directivas, administración, hay ciertas debilidades de tipo legal, por ejemplo, para revocar o pedir que se revise, por ejemplo, un nombramiento de directorios o de administración. Eso no se resuelve completamente con esta propuesta, sino que porque eso requiere de una mejora legal, que no existe. Pero lo que se desea en esta oportunidad es que las entidades vayan definiendo con claridad esos marcos de idoneidad y experiencia de sus juntas directivas y alta gerencia. Como les mencioné, en materia de riesgo operativo, se desea darle integralidad al marco de gestión de riesgos. La regulación se ha caracterizado por estar dispersa en torno a este tema. Como les mencioné, hay temas de tecnología, por otro lado hay temas relacionados con legitimación de capitales, que también están en otros marcos regulatorios, y hay aspectos que se han ido quedando y que reflejan la evolución del negocio financiero, por ejemplo, el uso o la tercerización de servicios. Cada vez se encuentra más clara dentro del accionar de las entidades financieras, pero existe también entonces una adecuada gestión de los riesgos que implica la tercerización de servicios financieros. En materia de riesgo operativo, la propuesta se enfoca más desde un punto de vista cualitativo sobre la calidad de esta gestión, no todavía desde un punto de vista cuantitativo en cuanto a medir el tamaño de este riesgo. Estos son temas que a nivel internacional todavía se están revisando y que va a tomar todavía tiempo para poder tener algún estándar o alguna metodología, digamos, de aceptación generalizada en relación con esto. Entonces, el abordaje que por el momento se da a este tema es más cualitativo. Bueno, en materia del riesgo de crédito, este es un riesgo también importante de las entidades financieras,
Hacia finales del año pasado se envió en consulta una propuesta para crear provisiones contracíclicas. La experiencia lo que nos permite observar es que en los periodos de auge, en las entidades financieras, y no porque, digamos, sea una gestión intencional, claramente las empresas en una situación de auge de la economía tienen mejores condiciones financieras y en consecuencia pueden acceder de más fácilmente, por ejemplo, a crédito. Los supuestos pueden ser más favorables sobre el éxito de los proyectos y entonces también eso facilita el acceso al crédito. Se da un fenómeno colectivo, porque entonces el conjunto de entidades financieras se exponen a esa situación de bonanza y los clientes acceden a la generalidad del mercado financiero a obtener esos fondos. Lo que sucede es que proyectos o créditos que se basan en estas expectativas de auge tienden a tener problemas cuando estamos en la situación contraria, cuando estamos en una recesión o cuando las condiciones económicas cambian de manera desfavorable. Entonces, las rentabilidades o los beneficios que se obtenían en un periodo de auge se convierten en mayores provisiones o pérdidas en un periodo de deterioro económico o de recesión. Una provisión contracíclica lo que busca es dar estabilidad a esa dinámica crediticia, levantando o construyendo un colchón de provisiones mientras estamos en una situación de auge para que pueda ser utilizada cuando hay problemas económicos o la coyuntura es complicada a nivel del país o del sistema financiero. Ese es el concepto fundamental y se ha planteado recientemente entonces una propuesta que busca mejorar esa ecuación. Fundamentalmente el elemento detonante en cuanto a cuándo levantar provisiones y cuándo poder utilizarlas está vinculado a la rapidez con que la misma entidad financiera crece en su cartera crediticia. Entonces, tradicionalmente esto se explica porque crecimientos rápidos del crédito también han estado generalmente asociados a políticas crediticias un poco más débiles o a estos eventos, digamos, de auge en la economía. Entonces se busca balancear un poco esa relación, ¿no? Esa dinámica a la que se enfrentan los sistemas financieros. El otro tema que generalmente preocupa a un ente regulador es la situación del crédito en moneda extranjera. Por las características de nuestra economía, en donde nuestra moneda no necesariamente es el dólar, pero existe un alto porcentaje de créditos denominados en moneda extranjera. En la medida en que la política cambiaria incorpore una mayor volatilidad en el tipo de cambio, esto puede también afectar la capacidad de pago de las personas. Lo que se desea precisamente es anticipar esos riesgos eventuales y crear algún tipo de resguardo para que cuando se manifiesten esos eventos, la entidad financiera tenga un colchón que le permita soportar pérdidas derivadas de esa volatilidad cambiaria. Esas dos propuestas, digamos, se plantearon hacia finales del año pasado, pero en materia crediticia, nuestra expectativa es ir un poco más allá. En Costa Rica hay una ley de garantías mobiliarias que permite acceder a figuras novedosas de resguardo de protección crediticia. Entonces se desea incorporar de manera más explícita la posibilidad de utilizar esas figuras. En la medida en que se incorporan figuras que incluso pueden ser novedosas, como por ejemplo garantías sobre derechos de explotación, incluso la ley de garantías mobiliarias permite poner en garantía bienes futuros. Uno de los grandes temas es cómo se valora eso. Cómo valorar un bien futuro, cómo valorar un derecho de explotación, cómo tomar eso en garantía. Entonces, en realidad, pues no es que la superintendencia va a medir estrictamente y a desarrollar ella misma la metodología de medición. Lo que se quiere es que las entidades fortalezcan su debida diligencia al contratar servicios especializados para valorar esas cosas.
que se incorporan ahora a la gama de garantías a las que puede acceder una entidad financiera. Otro de los cambios que quisiéramos plantear es que la regulación vigente en materia crediticia, en tema de garantías, es muy detallada en cuanto a los tipos de garantías que se admiten. En realidad, la toma de garantías es parte del modelo de negocio crediticio, es una forma en que la entidad mitiga los riesgos. Se desean más bien ahora no establecer detalles de tipos de garantías, sino categorías generales con atributos generales que se espera la entidad tome en cuenta a la hora de asumir riesgos, digamos, al tomar ciertas garantías. Esto está relacionado con el nuevo enfoque supervisor que le traslada más bien a la entidad la definición de su apetito al riesgo y de qué aspectos desea utilizar para mitigar esos riesgos. Dado el enfoque anterior de regulación, muy basado en cumplimiento, estas regulaciones tendrían a ser muy prescriptivas, es decir, prácticamente a decir el cómo tomar una garantía, qué tipo de garantía, a qué porcentaje tomarla, etc. Uno de los cambios es precisamente en ir trasladando todo esto hacia las entidades financieras. El otro aspecto que se desearía abordar durante este año es reducir un poco los efectos que puede estar generando sobre el sistema financiero la práctica de liquidación prematura de cartera crediticia. En términos generales, cuando digo liquidación o castigo es dar de baja de balance una cartera incobrable. Generalmente se espera que las entidades realicen las gestiones de cobro de tipo administrativo, de tipo judiciales, pero hemos observado prácticas en las entidades que pueden llevar a una liquidación prematura de esa cartera crediticia, es decir, se da de baja, pero sigue un proceso de cobro, incluso con la posibilidad de recuperar bienes sobre una cartera que ya está fuera de balance. Esto invierte de alguna manera el ciclo de un crédito deteriorado y quisiéramos regularizar un poco esas prácticas. Todo esto implica también recalibrar el modelo que hoy utiliza la superintendencia para calificar entidades financieras y apoyar mediante la emisión de algunos lineamientos de gestión del riesgo de crédito. Cada vez más, incluso desde el punto de vista de las reformas en las normas internacionales de contabilidad, se está avanzando hacia el concepto de las pérdidas esperadas. Organismos internacionales, también como el Comité de Basilea, tradicionalmente se encontraban con un conflicto, una contradicción con la normativa contable, porque antes de que el Comité de Normas Internacionales admitiera ya la posibilidad de registrar pérdidas esperadas, se basaba todo el marco en el concepto de pérdidas incurridas, lo cual entraba en contradicción con el enfoque de los supervisores de pérdidas esperadas. Entonces siempre existió, digamos, esa contradicción entre el enfoque contable y el enfoque prudencial para el reconocimiento de pérdidas asociadas a créditos. Eso ya está desapareciendo, ya las normas internacionales de contabilidad admiten el concepto de pérdidas esperadas y precisamente en conjunto con órganos reguladores internacionales se está logrando una convergencia en esos conceptos. Entonces eso implica también pues, que hay que ir aceptando o incorporando ya metodologías de cálculo de pérdidas esperadas. Y precisamente la calidad, digamos, de estas metodologías también está en poder identificar los tipos de cartera crediticias. No es lo mismo una tasa de pérdida esperada para una cartera de tarjetas de crédito que para una cartera de crédito hipotecario. Hoy en día, el marco regulatorio no distingue esas diferencias y lo que se quiere precisamente es que sí se reconozcan y que sean llevadas a la contabilidad de las entidades financieras. Es un cambio de fondo muy importante porque implica también el desarrollo de ciertas habilidades de parte de las entidades para medir los riesgos crediticios.
El otro aspecto sobre el cual se desea trabajar este año tiene que ver con la liquidez. En el 2013 se adoptó un indicador denominado índice de cobertura de liquidez, que esencialmente lo que hace es medir la posición de activos líquidos de alta calidad sobre un escenario de estrés de salida de fondos de la entidad financiera. Esa norma en su momento se basó en un estándar que fue emitido en el 2010 por parte del Comité de Basilea, pero que luego fue ajustado y todavía no se han incorporado algunas mejoras que internacionalmente se admiten dentro de ese cálculo. Por ejemplo, internacionalmente se amplió la gama de activos líquidos de alta liquidez. Uno de los más importantes para el sistema financiero costarricense es, por ejemplo, el encaje legal, los fondos que los bancos mantienen depositados en el Banco Central. Se considera que esos fondos, bueno, aquí hay todo un tema, ¿no?, sobre cuál es el papel del encaje legal. ¿Es una herramienta estrictamente de política monetaria para controlar los agregados monetarios de parte del Banco Central? ¿O es realmente un fondo al que los bancos pueden echar mano en problemas de liquidez? Desde la perspectiva de los órganos supervisores, nosotros consideramos que es un fondo que puede ser utilizado en situaciones de liquidez o necesidades de liquidez de un banco y que posteriormente se podría entrar en un plan, digamos, de restitución y demás, pero que es un colchón que puede ser utilizado. Bajo esa idea, entonces, ese componente que es muy importante dentro de las estructuras financieras de los bancos podría formar parte de los activos líquidos de alta calidad. Otros aspectos que se desean mejorar es cómo incorporar algunas inversiones en recompras, inversiones en los mercados integrados de liquidez, etcétera, que hoy en día no están siendo totalmente consideradas para fortalecer esa posición de liquidez. Bueno, en materia de tecnologías, uno de los cambios fundamentales es que la regulación actual le planteaba a las entidades que debían contar con un marco de gestión de tecnologías o de riesgo de tecnología basado en COVID, el estándar internacional. Hoy en día existen otros estándares, algunos asociados más en énfasis en seguridad, otros en acceso a información en la nube, por ejemplo, etcétera. Entonces, ya no se le desea decir a una entidad debe adoptar COVID, sino que ella debe adoptar el estándar, sí debe adoptar algún estándar, pero el más apropiado a su modelo de negocio. Esto va en línea también con ese cambio en el marco de gestión de que ya el supervisor no le diga tanto a la entidad qué hacer y cómo hacerlo, sino que la entidad, desde sus órganos de gobierno, defina cómo va a gestionar sus riesgos. El otro aspecto que se desea reforzar en esa regulación es que el órgano de supervisión pide una auditoría de tecnología de información, pero tradicionalmente esas auditorías eran realizadas por profesionales que no necesariamente eran estrictamente del área o con experiencia en tecnología, sino por ejemplo en el área de contabilidad. Entonces, ustedes comprenderán que en algunos casos la calidad de esos informes no era muy buena. Entonces se desea ahora pues que haya una mayor calidad sobre los tipos de profesionales que hacen ese tipo de auditorías de tecnología. Y finalmente, esta regulación anteriormente era solo de PUGEF. Ahora se entiende que el tema tecnológico no solo es transversal a todas las entidades financieras, sino que en grupos financieros a veces es gestionada también integralmente. Las inversiones en tecnología son costosas y muchas veces cuando se toman decisiones de cambiar, digamos, la fuente o los fundamentos de la tecnología, se hacen decisiones que abarcan a otras empresas de los grupos financieros. Entonces, en la práctica, la tecnología es transversal también a otras empresas financieras, de manera que esta regulación ahora
se desea que tenga un alcance a todos los entes supervisados, de seguros, de valores, de pensiones y bancarios. Este tema del riesgo de mercado lo vemos más ya hacia finales de año y en un abordaje más bien conceptual para la industria, es decir, hacerle una presentación ya de un marco conceptual, porque es bastante amplio y es bastante complejo. Este tema fue revisado internacionalmente y ya se está definiendo una nueva forma de medir la exposición al riesgo de mercado de las entidades financieras. Pero antes de dar el paso a esto, es conveniente definir con claridad cómo se espera que se gestione el riesgo de mercado. Entonces, una de las decisiones que se ha tomado en torno a este riesgo es darle un enfoque más integral en 3 áreas: aspectos de valoración, aspectos de medición y de gestión. Cuando me refiero a valoración, es ir incorporando, por ejemplo, la NIF 9, que no está adoptada todavía por parte del Consejo Nacional de Supervisión. Todavía se sigue utilizando la NIC 39, por ejemplo, en la definición de las carteras, en los criterios de valoración, y esto ya va cambiando, de manera que se desea mejorar esa área. La otra área tiene que ver con la medición del riesgo de mercado propiamente, y la otra área tiene que ver con la gestión de ese riesgo. Entonces, en realidad es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto con muchos alcances, que se desea abordar, como les digo, conceptualmente este año, pero no necesariamente tal vez haya una propuesta regulatoria inmediata en este año sobre este tema. En la definición de capital de Basilea, sí hay avances importantes que se quisieran dejar concretados este año. En cierta forma, la medición del capital ahora es un poco más rigurosa. Principalmente en otras jurisdicciones, las regulaciones anteriores permitían incluir dentro del capital los denominados instrumentos híbridos de capital. Instrumentos de deuda con características de capital, por ejemplo. La experiencia que hubo a nivel internacional con esos instrumentos es que no tuvieron realmente capacidad de absorción de pérdidas en los momentos en que era necesario ante una situación de deterioro de la entidad financiera. Entonces, varias propuestas en esa materia van hacia ya no considerar esos instrumentos dentro del capital. En el caso costarricense, estos instrumentos no son significativos dentro de la estructura de capital de las entidades financieras, como lo son en otras jurisdicciones. En Costa Rica el capital bancario o de las entidades financieras es principalmente capital accionario o reservas legales, es decir, capital de alta calidad. Entonces, es una oportunidad, dada la calidad del capital actual de las entidades, tomar algunas medidas precisamente para evitar a futuro que entren instrumentos con características no tan adecuadas, por ejemplo, para absorber pérdidas o para permanecer dentro del capital de una entidad financiera. El otro aspecto importante que se deriva de estas recomendaciones tiene que ver con el capital cooperativo. Ustedes saben que las entidades cooperativas, por sus principios propiamente cooperativos, permiten la libre incorporación de asociados, pero también la libre salida de asociados. Esto plantea entonces, como les mencioné al inicio, algún abordaje sobre cómo se puede entender que es un capital permanente de una entidad cooperativa si tiene una cláusula amparada en ley sobre la salida de los asociados. Este es un tema que desde el punto de vista contable, por ejemplo, la NIC 32 define con claridad qué es capital y qué es un pasivo, y fue necesario emitir una interpretación para el caso de las entidades cooperativas.
pero no necesariamente lo que es capital desde el punto de vista contable es capital desde el punto de vista prudencial para la medición de riesgos. Y entonces ahí el regulador está en este momento tratando de hacer algún planteamiento para no afectar de manera significativa las características de estas entidades, pero sí incorporar algún ajuste, digamos, sobre lo que hoy en día se considera capital para efectos prudenciales de las entidades cooperativas. Es un tema que a nivel internacional ha obligado, sobre todo, por ejemplo, a Alemania, donde el sector cooperativo es muy importante, y en Europa, a cambios legales para facultar, por ejemplo, a los consejos de administración en determinadas situaciones a suspender, por ejemplo, el retiro de asociados o establecer topes, ¿verdad?, de retiro, etc. Entonces, hay alternativas, pero se quiere valorar entonces su mejor adopción. No necesariamente con un tema puramente legal, sino que es un tema también de transparencia. Muchas veces los asociados de una cooperativa entienden sus aportes como un ahorro, no como una participación en capital. Entonces, es conveniente que haya una adecuada divulgación para entender que se está participando en capital, el cual puede verse afectado para absorber pérdidas, puede verse en algún momento imposibilitado de retirarlo por una decisión del Consejo de Administración, etc. A diferencia de un pasivo, de una cuenta de ahorro en la misma cooperativa. Entonces, esta transparencia es importante precisamente para darle más estabilidad al capital cooperativo. Y adicionalmente se desea ahora monitorear aspectos como la tasa de retiro, por ejemplo, la tasa de retiro de los asociados, o la granularidad o diversificación del capital cooperativo. En términos generales, en la medida en que el capital cooperativo esté muy diluido, esté bien disperso, se puede ver mitigado el riesgo de salida y se le puede dar más estabilidad. Pero si hay grandes aportadores de capital cooperativo que pueden salir, eso puede afectar a una cooperativa. Entonces son aspectos que complementan ahora la visión sobre el capital cooperativo que anteriormente no necesariamente estaban considerados, pero que son propios, digamos, de este sector o del riesgo de estos sectores. Hay otros temas que se han planteado dentro de estos estándares como colchones de capital para responder precisamente por riesgos contracíclicos o para asegurar la conservación del capital en situaciones de mayor deterioro de la entidad financiera, pero que se están valorando sobre su efectividad en Costa Rica, precisamente porque la posibilidad de restringir la distribución de dividendos, excedentes o bonos a empleados requiere de una facultad legal muy específica. Y ese es un aspecto que no necesariamente está bien definido en el marco legal actual. Entonces es un tema que todavía está en discusión, en análisis. El complemento, digamos, de una medición del capital de una entidad es la medición del capital a nivel del grupo, como un todo. También en Costa Rica hay algunas debilidades de tipo legal para aplicar una medición de forma consolidada, más que para aplicarla para tomar acciones en casos de que el capital consolidado, digamos, sea insuficiente. Sin embargo, se ha desarrollado alguna metodología para obtener alguna idea de en qué medida el grupo financiero como un todo tiene un nivel de capital adecuado. Se entiende capital adecuado el que le permita cumplir con las exigencias de cada uno de los reguladores de las empresas que están dentro de ese capital, dentro de ese grupo. Y para el caso de empresas no reguladas, mediante alguna aproximación de una relación de capital que se podría medir. Entonces se está mejorando un poco esa medición. Se están eliminando algunas disposiciones que no eran prácticas, pero sobre todo se quiere fortalecer la posibilidad de que los excesos de capital de una empresa puedan fluir dentro de un conglomerado financiero. Una empresa, por ejemplo, si se necesita capital en una empresa de un grupo y otra tiene un exceso de capital,
el capital puede fluir hacia arriba, hacia la casa matriz, en la forma de un dividendo, por ejemplo, y luego la casa matriz lo puede bajar y reasignar a donde sea necesario. Pero la posibilidad de que esos capitales fluyan realmente depende de cómo está conformado ese exceso de capital, ¿verdad? A veces pueden ser capital proveniente de socios minoritarios o de terceros al grupo financiero, que no necesariamente participarían en ese flujo interno de capital. Es decir, se quiere mejorar un poco esa calidad del capital de un grupo. Ya para ir terminando, en el tema de autorizaciones, fundamentalmente se desea mejorar el proceso interno de la superintendencia en esa materia. Hay una ley de simplificación de trámites que nos obliga a incorporar algunas mejoras, ¿verdad? Como por ejemplo, la devolución por una única vez, por ejemplo, de un trámite que está incompleto o que le falta documentación, que está falta de claridad, etcétera. De acuerdo con la ley de simplificación, debe hacerse una devolución por una única vez. Anteriormente se era un poco más flexible en eso de permitir mantener unos documentos, dar un tiempo para que se sustituyan otros, etcétera, pero esto lo que ocasionaba era que los trámites se extendían muchísimo. Durante el proceso algunos documentos perdían vigencia, etcétera, entonces se optó por algunas mejoras, más bien ya ahora aplicando esta legislación de simplificación de trámites. Igual en temas de legitimación, sobre todo en el ámbito de la inclusión financiera, se desea hacer, pues digamos, no más flexibles en la admisión, digamos, de clientes por la vía por ejemplo, de las cuentas corrientes o cuentas de ahorro de los bancos o de las entidades, sino más bien que las entidades puedan ser más claras en definir el perfil de sus clientes. Y esto les permitiría para clientes, por ejemplo, de bajo riesgo, establecer un conjunto de requisitos, por ejemplo, para acceder a la apertura de una cuenta, menos, digamos, rigurosos que para clientes de un perfil intermedio, clientes de un perfil de riesgo alto. Entonces, eso permite también gestionar a la entidad de mejor manera este riesgo específicamente. Y pues, para finalizar, tradicionalmente la superintendencia se ha venido cargando de regulaciones y cada una de esas regulaciones tiende a incluir el debido proceso, por ejemplo, para un reclamo, para un recurso de revocatoria, para apelaciones, etc. Lo que ha sucedido es que esto ha quedado disperso en el marco regulatorio y en algunos casos sin un tratamiento estandarizado, sino que en un caso se da un plazo, en otro plazo, etc. Y lo que se quiere es uniformar esto, de manera que ahora haya claridad, una única regla, digamos, en cómo proceder con ese tipo de reclamos, apelaciones y demás, de parte del ente regulador. Bueno, aquí finalizo con la presentación. Espero haberles transmitido con alguna claridad la motivación, sobre todo, del proceso de cambio al que nos encontramos, el énfasis que se desea dar al tema de gestión de riesgos y a la medición del capital, y tener claro que todo este proceso viene asociado con una mejora en la forma como la superintendencia va a mirar ahora a las entidades financieras, con un mejor entendimiento de sus modelos de negocio, de sus riesgos, y que precisamente implica decirle con más claridad a la entidad qué es lo que se espera de una buena gestión de riesgos. Entonces, muchos de estos temas que vimos tienen ese objetivo, ¿verdad? Definirle con más claridad a la entidad cuál es el marco dentro del cual se va a observar y a supervisar su gestión de riesgos, su marco de gobierno, etc. Quedo en la mejor disposición de atender a sus consultas o sus comentarios. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la exposición. Don Genaro, dentro de
dentro de lo que tiene planeado la superintendencia que usted nos expuso acá, está el tema de mejora en herramientas tecnológicas. Pregunta, ¿esto se refiere a dentro del mismo tema de remisión? ¿Tiene pensado algún cambio ya para implementar herramientas para cálculo? ¿Es algo de lo que ya se ha venido haciendo? ¿Lo que se hace actualmente es mejora en esas herramientas? ¿O es implementar dentro para...? Ajá. Para ejemplificar lo que usted plantea, anteriormente la superintendencia, por ejemplo, calculaba algunos indicadores financieros y se los daba a las entidades como una condición de indicadores oficiales, digamos. Entre esos, la solvencia o la suficiencia patrimonial. Eso tenía ciertos inconvenientes porque las entidades no hacían su trabajo, digamos, de calcular ellos mismos muchos de estos indicadores financieros, sobre todo entidades con marcos de gobierno más débiles, ¿verdad?, o con más deficiencias, digamos, en la parte de gestión de riesgos. Entonces terminaba la superintendencia asumiendo un papel que le correspondía a la entidad. Entonces, hacia el año pasado, ya la superintendencia no calcula para darle a las entidades financieras los indicadores, sino que ahora deben ellos mismos calcularlos. Mucho de esta visión se sigue con el tema crediticio, por ejemplo. Es hacia lo que quisiéramos avanzar, por ejemplo, en el cálculo de las pérdidas esperadas. No sé si le aclaré su duda. Ya. Debe haber algunos cambios, pero hay componentes nuevos, por ejemplo, en el cálculo de las pérdidas esperadas que no necesariamente hoy se están recibiendo, pero esto más que vía a la superintendencia, hay toda una labor que primero debe agotar la superintendencia de explotar al máximo lo que tiene. Ya recibimos mucha información. Entonces, más bien la labor es leer al máximo la utilidad de esa información. Por ejemplo, para calcular severidad de pérdida de ciertas garantías, probabilidades, pueden derivarse de información que tiene la superintendencia antes que pedirle a las entidades. Definir, digámoslo así, sus parámetros generales para poder contrastar con los propios de mejora y de explotar más la base de datos actual. Don Genaro, muchas gracias por la normativa de crédito. En el tema de los generadores de moneda extranjera y los no generadores, eso va a tener un cambio en estimación. ¿Eso va a aplicar para todos los créditos o solo para los créditos nuevos? No, generalmente este tipo de cambios es, digámoslo, de aquí en adelante. De aquí en adelante. ¿Verdad? Operativamente tiene sus complejidades, ¿verdad? Porque implica partir la cartera crediticia de antes y después, pero generalmente que es la gradualidad de madurez propia de cada cartera crediticia, ¿verdad? Entonces, conforme surjan nuevas operaciones, se cancelen operaciones y surjan nuevas operaciones, el tema se va actualizando. Entonces, la gradualidad... Ok. Y también dentro de esos cambios, declaración de impuestos sobre la renta, ¿eso siempre va a venir o todavía no se sabe? Ese concluyó la consulta y se están valorando una serie de temas, ese y otros relacionados con un indicador específico que es la relación cuota-ingreso, etcétera. Entonces, todavía está en un proceso de revisión y de definición. Entonces, no puedo decirle se va a quedar o se va a eliminar porque es un proceso integral que se hace con otros, entonces, pero sí le digo que son temas que se están revisando de acuerdo a la... Una consulta. La Reserva Federal de Estados Unidos establece dos métodos para el cálculo del capital regulatorio, uno avanzado donde los bancos establecen su porcentaje y uno estándar donde ellos establecen los parámetros para calcularlo. Además dice que deben tener un 9.5 como capital mínimo. ¿Es algo parecido a lo que se quiere hacer acá? Vamos a ver, ese 9.5
ese 9.5 viene ya de la implementación de los colchones de capital. Eso viene del 8% más 2.5 de colchón. Más o menos de ahí se deriva ese. Lo que pasa es que es del capital de nivel 1, que es el mínimo de 4.5. Más 5, de ahí vienen los 9.5. Lo que sucede es que esos colchones de capital no son estrictamente, vamos a ver, se sigue manteniendo internacionalmente el mínimo de incumplir los colchones de capital. Entonces precisamente ese es el tema en Costa Rica, que se debe evaluar, la factibilidad legal de que los colchones de capital sean efectivos. Se pueden poner colchones de capital, pero la consecuencia de incumplir el colchón, digámoslo así, una restricción a la discrecionalidad para distribuir dividendos, excedentes o bonos de empleados. Necesita tener un buen respaldo legal. En el marco costarricense, el marco legal costarricense, la restricción de utilidades está explícitamente permisión o en irregularidad financiera grave. La idea de esos colchones es que se puedan utilizar cuando la entidad esté en marcha, de manera normal. Entonces, ese tema genera un conflicto a la hora de aplicarlo en Costa Rica. Entonces, lo estamos revisando. ¿Verdad? Ahí estamos revisando ese tema del 9,5, ¿verdad? La posibilidad de adoptar métodos estándar, modelos internos. Nuestra posición es que hay que madurar un poco más la medición de las pérdidas. Los modelos de capital más bien ya se enfocan a las pérdidas no esperadas. Para dar ese paso hay que madurar un poco más en la medición general. Eso se desea primero dar un marco de gestión fuerte. Dentro de ese marco de gestión, el uso de modelos o metodologías de pérdida esperada con modelos propios. Pero lo vemos no en el corto plazo. Es una... Claro, tres preguntas. La primera, con respecto a eso que comentaba del traslado a pérdidas, la liquidación de cartera, en el pasado la regulación era más estricta, era con moras mayores al 4%, lo hizo más accesible, entonces metió la posibilidad de que se pudiera liquidar con solo que estuviera reservado el 100%. Sí. Entonces más bien la misma SUGEF propuso, es decir, fue la que motivó a que las entidades liquidaran carteras ¿sí? sin ninguna regulación, sin ninguna revisión. Sí. Pero en el pasado se ha hablado de un indicador que le llaman mora ampliada, que es el que considera la mora más la cartera liquidada más la cartera, lo que son bienes adjudicados. La SUGEF en algún momento no se estableció de eso, ¿hay algo? Esa es una pregunta. La segunda es si podía ampliar un poquito más sobre cómo se va a fortalecer la figura del Chief Risk. Y la tercera, usted ya algo avanzó, ya algo indicó, pero es sobre las consultas que se hicieron sobre la normativa esta de crédito. Participó mucha gente de las asociaciones, de las cámaras. ¿Qué tanto están considerando ustedes realmente todos esos comentarios y realmente va a haber que mantener igual? Esas serían las tres preguntas. Sí, efectivamente, civilizó la de balance, cartera crediticia. Anteriormente eso era posible cuantiales. Y la flexibilización vino en que podía darse de baja la cartera de balance. La razón de ese cambio en el 2009 era que ya había deterioros en ciertas actividades económicas y la mora comenzaba a aumentar. Lo que se quiso dar del tema fue flexibilizando el tema de la morosidad, pero el punto central, digamos el culpable de todo esto, más que en la práctica de liquidación y que hoy existe, que se llama el indicador de morosidad con mora mayor a 90 días, que establece un techo del 3%. Cuando una entidad excede el nivel de mora, es un nivel de mora global de su cartera, por arriba del 3%, castigarse en el modelo de calificación de la entidad financiera. Hoy en día, de manera que la mora se manifieste en forma natural y diferenciada. Por ejemplo, la mora para tarjeta de crédito puede ser un 5%, pérdida esperada del 3% o 4%. Pero para cartera corporativa, la mora puede ser, el nivel de mora puede ser esperada más baja, o para cartera hipotecaria. Entonces, lo que hoy se está valorando es eliminar el indicador de mora como herramienta, utilizando ahora más bien indicadores de mora para seguimiento
pero desagregados por líneas de negocio. Entonces, ya lo que vamos a ver es una gama de rangos de morosidad y el diálogo con la entidad va a ser más enriquecedor, por ejemplo, cuando se le diga, bueno, su cartera de tarjetas de crédito está en un nivel X respecto a la industria en esa misma línea de negocio. O cartera hipotecaria o cartera corporativa. En un momento se optó por dejar el indicador y flexibilizar la práctica de liquidación de cartera, pero no se logró un objetivo bueno, adecuados. Y hoy en día lo que se desea es que la mora se manifieste, digamos, de manera clara, pero que sin la presión de que la entidad tiene que tener un indeterminado nivel de indicador para que sea complejo, ya sea de un deterioro estructural de la cartera de crédito o de una práctica de gestión débil de una entidad financiera, etcétera, pero se desea que se refleje como debe ser. Por ejemplo, en los Estados Unidos, después de la crisis o en los momentos de la crisis financiera, viendo estadísticas de los bancos, por ejemplo, para cartera precisamente separada por líneas por ciento. Eso no se puede decir que esté mal, porque la contraparte de un nivel alto de mora es también en qué medida eso está cubierto con provisiones. Entonces, el resguardo del patrimonio también está compensado por un nivel de provisiones. Al ver la mora aislada, sin asociarla con el nivel de cobertura, uno puede tomar decisiones. Ese riesgo puede estar en un 100% cubierto con provisiones, por ejemplo. Entonces se desea darle un carácter más integral y más bien dar de baja ese indicador para no generar incentivos inadecuados como un castigo prematuro de cartera crediticia. El Chief Risk Officer, lo que hemos observado en existe la práctica de que él reporta o que participa en diferentes comités, con posiciones, entonces, o que son débiles o no son adecuadamente difundidos o respetados, digamos, dentro de la estructura de gobierno de la entidad, en función del oficial de riesgos o área de riesgos o unidad de riesgos. Vamos a ver, porque este es un tema complejo, en algunas entidades podría implicar cambios estructurales, de darle más realce, digamos, a la función de riesgos, pero la idea es que efectivamente a la toma de riesgos del negocio. Entonces, por ahí viene un poco más de realce en esa estructura para darle una posición, digamos, de margen de jerarquía posiblemente. Luego el proceso de consulta, alrededor de 300 observaciones, digamos, de la industria. En términos generales, algunas de ellas implicaron mejoras al planteamiento. Hubo algunas inconsistencias, por ejemplo, en la regulación que se alertaron ahí, se están ido completamente el fin que van a tener, ¿verdad? Pero Don Gerardo, una consulta. Se ha planteado la SUGEF la necesidad de exigir, mediante la formación y experiencia en riesgos, o ya sean especialistas en estos temas, para dar un mayor valor agregado a estos tipos de auditorías. En términos generales, de manera similar a como se quiere, en la medida en que se admita en la gestión de las entidades financieras mayor sofisticación, más rigurosas, es de esperar que los auditores hagan aportes de valor a esas prácticas. Entonces, hoy en día lo que se pide, por ejemplo, es que el profesional esté inscrito en el registro que llevan las superintendencias. Un contador público podría entrar a valorar aspectos de una metodología de cálculo de pérdidas, pero en realidad en la práctica a lo que se observó es que entonces eran muchas auditorías de cumplimiento, digamos, de los profesionales que podían hacer esa auditoría, y si se quisiera que tenga más valor. Entonces es un tema que se puede revisar, claro. Sí. Consulta va enfocada en el tema de tecnología de información. Usted dijo que la parte de tecnología de información estaba en proceso de renovación o de ajuste más bien. Desde el 2009 se emitió la normativa 14 y a la fecha SUGEF nunca ha emitido una evaluación con base en esa normativa. En este caso, los bancos tienen que tener dispuesto una contratación para
de evaluación. Y entonces, al menos donde yo trabajo, se termina subejecutando el presupuesto que se dispone anualmente para esto, y a la fecha, o por lo menos como está en este momento. ¿Algún plan a seguir de comunicado a las entidades financieras, presupuesto anual, para no terminar subejecutándolo? Esa es una. Y la otra, el tema de simplificación de trámites, ¿a quién va a afectar directamente? Si usted dijo que las gestiones se van a devolver, es responsabilidad de las entidades financieras que no emiten un listado formal de los trámites. En otros casos, pues es el cliente. En ese caso, ¿cómo procede? La autoridad de TI efectivamente ya ha transcurrido bastante tiempo en que la superintendencia no solicita que se haga esa auditoría. Recuerde que la auditoría inicialmente, luego de a partir del perfil de TI de la entidad, es la superintendencia quien le comunica a la entidad el requerimiento de hacer la auditoría. Si no lo ha recibido es porque todavía no se está... uno de los cambios, vamos a ver, sigue manteniéndose un espacio de 2 años, digamos, para hacer esa auditoría. Ahora, es que esa auditoría pueda diferirse un poco más, tiene implementadas buenas prácticas de gestión del riesgo de tecnología. De alguna manera es un incentivo a mejorar en las prácticas de gestión en términos generales, porque esas auditorías tienen costos, como usted no menciona, el proceso interno de gestión de TI, y en la medida en que eso hacer esa auditoría. Entonces es parte de los ajustes que se quieren implementar. No existe en este momento todavía. Perdón. Igual se tiene que mantener un contrato en caso que ustedes auditoríen. O sea, que se la mecánica en el sentido de que la SUGEF le solicitaría a la entidad que active la auditoría, digamos, sí, que se haga, pero eso realmente está, digamos, está suspendido. Regulación y ahora el periodo de consulta y hay que esperar a que termine el proceso. Es probable que este año no se ajuste la normativa. Pero el proceso de la auditoría es un tema que requiere gradualidad, ¿verdad? Así que no necesariamente se va a aplicar esa auditoría en este año, necesariamente o inclusive, ¿verdad? Sí, yo sé que se hace cada 2 años, pero el tema aquí, para mi gusto, 09 es una copia fiel de COVID. Entonces, procesos obligatorios, pero se ocupan los otros 17 para que funcione, o sea, es un engranaje. Sí, eso cambia, ya el COVID... Es que ya se han ido, invirtieron, porque eso es una gestión no solamente de... Eso yo le diría que excelente, que la Junta Directiva valide ya la adopción del estándar como tal, ¿verdad? Y sobre esa base es que se daría ya las verificaciones de la gestión del riesgo de TI. ¿Verdad? Hay entidades que muchos estándares tienen similitud de TI, por ejemplo el tema de seguridad. Correcto. Entonces, algunas entidades para sitios web, etcétera, y utilizar algunos otros para el tema de COVID, etcétera. Es decir, ahora hay más libertad. Ok, gracias. Sí. Buenas noches. El año pasado, hace casi un año, un momento que es sobre normativa diferenciada para pymes, cantidad de recursos que hay en el sistema Banca para el Desarrollo. Yo entiendo que el documento se consultó en el sistema financiero. ¿Qué pasó? ¿Y qué va a pasar en los próximos meses ahora que el gobierno está tan interesado en que se puedan colocar esos recursos? Sí, efectivamente, hacia finales del año pasado se envió en consulta nuevamente de parte del Consejo de Supervisión y el plazo venció ayer justamente. Hoy todavía estamos recibiendo observaciones de esa consulta. En términos generales, deseamos mantener el enfoque. El enfoque básicamente es, esta es una de las primeras normas que se trata de ajustar a un banca de desarrollo o crédito a pymes o pymes, de que admite ya, a diferencia de
de la normativa, digamos, SUGEF 105, que es un estándar. Es decir, ese es un aspecto de principio, digamos, que está de que la normativa debe ser adecuada a esa línea de negocio. Digamos que eso ha resultado muy favorable porque nos ha permitido que ya se aleja del enfoque estandarizado, digamos. Eso sigue así. Ayer hemos recibido observaciones ya de los gremios principalmente y de la banca pública. Uno hubiera esperado que no fueran tantas observaciones como se están en consulta una primera vez. Muchos aspectos habían sido considerados en la consulta, pero sí existe un compromiso de avanzar rápidamente con esa revisión y se desearía incluso que el Consejo pueda conocerlas a finales de este mes o principios del próximo. Está bastante rápida, básicamente para que se pudieran observar algunos, pero sí se desea acelerar bastante el proceso de emisión de esa norma. Buenas tardes, muchas gracias. Ambas se relacionan a dos modelos un tanto diferentes a lo que en cooperativas, que usted las mencionó en varias oportunidades. Me gustaría conocer qué tan abiertas o resistentes están las cooperativas ante esta nueva norma del capital y lo que es el manejo del riesgo desde un comité de vigilancia versus auditores internos. Y la otra, a un tipo de entidad financiera que es bastante diferente también y maneja un modelo de negocios en el cual no accesan capital ni tampoco ahorros, pero famosas microfinancieras que están en el sector más pequeño que la misma pyme, sino más bien el sector de las microfinanzas. Sector específico porque son entidades financieras también, aunque solamente brindan crédito. Los que mencioné relacionados con el sector ya inherentes, digamos. Precisamente las cooperativas, el proceso interno, digamos, de conformación de sus órganos de gobierno, en algunos casos ocasione que haya también ciertas debilidades sobre las capacidades, digamos, o experiencia o conocimiento del negocio, temas más específicos a nivel de riesgos, digamos, de las entidades. El tema de la auditoría, por ejemplo, es un tema que está en la ley. Entonces, fundamentalmente, lo que se busca es reforzar eso, ¿verdad? Es decir, independientemente de que la función de auditoría sea sustituida por un comité de vigilancia, lo que se quiere rescatar es la función en sí misma, la función de control que debe ejercerse. Eventualmente podría entonces ser observado, digamos, de parte de la superintendencia que un comité no ejerce una función homóloga para generar un balance entre la gestión, ¿verdad?, de la misma cooperativa. Entonces ese es un aspecto que se quiere fortalecer y que se reitera en esta norma de gobierno corporativo. El tema del capital también es una característica propia de este sector. Aquí fundamentalmente lo que se desea es obtener más claridad sobre en qué medida esa condición, digamos, de capital variable puede representar o no una vulnerabilidad. Tradicionalmente lo que se busca es que el capital esté presente para absorber pérdidas cuando más se necesita. Si ocurre lo contrario, es decir, cuando la cooperativa tiene problemas, el asociado se va, genera un proceso más bien de deterioro, un ciclo de deterioro que puede más bien acrecentar medidas que ya se han adoptado, como por ejemplo los órganos de máximos, digamos, de aportes. Eso ya es un aspecto que estamos considerando para darle la condición de un capital con cierta permanencia, ¿verdad? Entonces, ese factor de retiro o de ajuste que hoy en día ronda entre el 8, 10, 15% en algunas cooperativas, en realidad parece un poco alto. Pensamos que podría migrar hacia porcentajes más bajos para asegurar, digamos, una mayor que se acompañe de toda la divulgación que le menciono sobre la naturaleza de los aportes cooperativos. Esos sectores, digamos que escapan al ámbito de supervisión de la superintendencia, pero han resultado estas actividades
junto con otras actividades cuasi financieras. La perspectiva a nivel internacional y la recomendación que se ha venido dando en todo esto es que debe comenzar a medirse el tamaño de esto y en qué medida esas posibilidades de endeudamiento son una fragilidad para el sistema financiero regulado, porque contribuyen en aumentar el endeudamiento de las personas y en consecuencia las hace más sensibles a movimientos en tasas de interés, a tipo de cambio, etc. El tema es que no hay una claridad del tamaño, digamos, de esta actividad, pero uno de los primeros pasos que se está para que pueda obtenerse más información de esas actividades, pero todo esto requiere cambios legales y en este momento no hay en agenda, digamos, temas enfocados hacia esto, ¿verdad? Pero no solo esto, sino empresas comerciales que se dedican a ciertas actividades financieras, como les mencioné el caso de tarjetas o créditos, pero en el caso de Costa Rica, y la magnitud y en qué medida pueden trasladarse hacia el sistema regular. Todavía no hay mucho, digamos, en esa área. Don Genaro, en sistemas de estimaciones contracíclicas. Por ejemplo, para el caso, previo de establecer el caso en Costa Rica, observamos principalmente los casos de España, Perú, Colombia y Argentina. Todos lo hacen de manera diferente, con mayores complejidades o no, ¿verdad? El caso, por ejemplo, español es un indicador basado, es muy similar al que se quiere adoptar en Costa Rica, pero España lo ha, digamos, sofisticado un poco más para establecer ese porcentaje contracíclico por línea de negocio, por ejemplo. Perú utiliza un esquema diferente, que no se basa en el crecimiento de cada entidad individualmente, sino en una relación de crédito a PIB global. Entonces, cuando se activa la regla anticíclica, se activa para todo el sistema financiero en general. La diferencia con el caso costarricense es que para cada entidad se puede activar o no en función del ritmo de crecimiento de su cartera crediticia. Países como Colombia, por ejemplo, han hecho esquemas mucho más complejos, desagregados por líneas de negocio y utilizan incluso matrices de transición para medir las vinculaciones por sectores y demás. Nos ha parecido que el modelo español es como el más apropiado, caracteriza por tener entidades financieras, algunas de ellas de importancia sistémica en todo este país. Entonces, por ejemplo, activar una regla sobre la base del crédito agregado total y aplicarla a todos, hasta las cooperativas y demás, podría uno extender de crecimiento, etcétera. Entonces, una norma más a la medida, es decir, que es más dosificada, digamos, a la hora de aplicar estas estimaciones. Entonces, hemos optado por seguir un poco más práctico y el más intuitivo también al momento de aplicar. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Como siempre, en estas actividades de divulgación. Estamos siempre en la muy buenas noches.